Dios te bendiga. Hay una pregunta que vive en la cabeza de muchos cristianos y de muchas personas que no asisten a la iglesia y dicen por qué a los cristianos les va mal. Y también los mismos cristianos, los mismos hijos de Dios, se preguntan ellos mismos, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios bendice a otros? ¿Por qué otros son prósperos? ¿Y por qué yo no? Déjame llevarte a los fundamentos. Déjame llevarte al sistema legal de los cielos. Se acaban de vivir unas votaciones en El Salvador y todo transcurrió en base a lo que dice la Constitución de la República de El Salvador, de un país. Así nosotros los cristianos en el reino de los cielos también tenemos una Constitución que se llama la Biblia. 66 libros escritos en un periodo de 1500 años por 40 hombres. No se conocieron entre ellos. Pero si vamos a los 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo, vamos a ver algo que corre desde Génesis hasta Apocalipsis como un hilo de oro que no deja que ni uno de ellos se desprenda. Y es acerca del plan de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Cuando te decía que tenemos que saber dónde estamos parados, cuál es nuestra situación legal, tenemos que saber nuestra Constitución. Tenemos que saber acerca de la Biblia, de la palabra de Dios. Este día van a ser abiertos tus ojos y en tu espíritu habrá algo nuevo que te hará tomar esa posición, la posición que te dio el Hijo de Dios, si crees en Él, que es el Hijo de Dios y que es nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. En Juan 1:11 dice la palabra de Dios que Dios mandó a su Hijo. Dice en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, dice Juan 1:12, pero a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El griego es exousia. Les dio el poder, el derecho. Juan 1:11 dice, a los suyos vino, a los suyos. No dice con letra S al final, a los suyos. Hay que tener cuidado porque eso cambia el texto y pone al texto fuera de contexto y luego lo convertimos en un pretexto. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando él vino se presentó, nació en Jerusalén, él nació como judío, vivió como judío, creció como judío, se desarrolló como judío, murió como judío. Porque así era el plan de Dios. Él vino a los suyos, porque él había escogido a un pueblo por el cual llevar su reino a todas las naciones. Para que todas las naciones que tienen otros diferentes dioses, otros diferentes reyes, otros diferentes gobernantes, dijeran, yo quiero vivir bajo ese reino, bajo el reino del Hijo de Dios. Ese era el plan y continúa siendo el plan de Dios. De nuevo, déjame mencionarte que dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Déjame ponértelo de una manera metafórica. Si hay un enfermo en tu casa y tú llamas al médico y están pasando un partido de fútbol, el médico no va a llegar a sentarse a los sofás de tu casa y dice, oh no, vamos a ver el partido. Eso no es lo de él. Él tiene que llegar para lo que él ha sido llamado, para lo que él, en este caso, nuestro Señor Jesucristo, él fue enviado a lo suyo. Él fue enviado como Salvador, él fue llamado para ser el Rey de Israel. Pero dice la Escritura que los suyos, allí sí es con letra S,
los suyos no le recibieron. Aquí quiero abrir un paréntesis. No quiero decir con esto de que la iglesia ha reemplazado a Israel. Jamás. Ni por idea ni por comentario lo aceptes que la iglesia ha reemplazado a Israel. Porque hay doctrinas de la restitución de la iglesia. La iglesia ha restituido, ha reemplazado a Israel. No, no es así. Dios todavía tiene un plan con Israel. Pero esa es otra enseñanza. El punto es este. Que lo rechazaron, pero dice que a los que le recibieron, aquí entramos tú y yo, nosotros no lo vimos. Nosotros por fe hemos creído. Le dijo a Tomás, Tomás, bienaventurados los que sin ver creen. Nosotros hemos oído del Hijo de Dios, nosotros hemos oído del Cordero de Dios, nosotros hemos oído de nuestro Redentor, nosotros hemos oído de Jesucristo, el Hijo de Dios, y nosotros hemos creído y lo hemos recibido como Señor y Salvador. Dice la Biblia que más a los que le recibieron les dio el poder, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Por eso este mensaje es para aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y para el que no cree, pues también. Porque si crees, el momento en que crees, en el momento en que confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, Él te promete que serás salvo porque ya eres marcado como hijo. Pero dice la Escritura, a lo que quiero llegar, como decía al comienzo, que ¿por qué esa pregunta? ¿Por qué de las personas del mundo secular, aún del mundo cristiano, ¿por qué no me bendice Dios? ¿Por qué no ha venido mi bendición? ¿Por qué no cambia mi situación? Ya llevo 1 año, ya llevo 2 años, ya llevo 5 años esperando y no veo ni un cambio en mi vida, en la vida de mis hijos, en mi familia. Pero es porque hemos estado alejados de lo que dice la Constitución, de lo que dice la Biblia. Más a los que le recibieron les fue dado el derecho, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Ahora vamos a hablar como hijos de Dios y vamos a ver por qué esa bendición, ese cambio de vida, esa prosperidad no está surgiendo, no se está dando en tu vida. Dice en Gálatas 4:1, por tanto pues dice que como el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Mucha atención, que aquí es donde pendula ese pensamiento de por qué no eres bendecido, y en sí, por eso no eres bendecido, porque hemos tomado otra posición, porque no hemos tomado la posición a la que el Señor Jesucristo nos ha posicionado. Dice, repitiendo Gálatas 4:1, dice, por cuanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Mucha atención. Eres heredero porque creíste en el Hijo de Dios. Dice Romanos 8, 16, 17, dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Espíritu con E mayúscula, está escrito en la palabra, que es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y dice, y si hijos, herederos de Dios, dice Romanos 8, 16, 17, y coherederos con Cristo. Pero en Gálatas también el apóstol nos dice que por cuanto el heredero es niño, nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Decía, aquí es donde está el epicentro de lo que sucede en nuestras vidas. Y aquí quiero ahondar. Pon mucha atención a esta enseñanza, porque si la haces tuya, si permites que Dios la haga llegar a tu espíritu, va a haber una explosión en tu vida y vas a comenzar a recibir todo aquello de lo que el cielo te ha prometido.
Voy a llevarlo al ámbito humano. Cuando muere una persona y dejó herederos a sus hijos, los hijos se presentan a la corte y en la corte el juez dice, ok, vamos a tomar un apellido, los García. Dice, ok, los García se presentan, dice aquí que tiene 3 hijos y se presentan 4. Y va y dice, Guadalupe García, sí, ella entra, ella está en el testamento. En el testamento, Eduardo y está Mario. Pero aquí aparece un cuarto. Y dice, ¿y usted? No, yo soy hijo de ella. ¿Y qué apellido es usted? Yo soy Rodríguez. Y dice, no, usted no es. Usted no pertenece a esta familia. El juez dice, ok, solo los hijos del heredero, del que heredó, son a los que se benefician. Por eso nosotros tenemos que recibir a Cristo como Señor y Salvador para tener ese poder, ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Al ser hechos hijos de Dios somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, como dice Romanos 8, 16, 17. Pero hermanos, si yo he recibido a Cristo como Señor y Salvador y yo soy hija de Dios, a mí el Espíritu me lo dice. Correcto, yo no lo niego y yo creo que así es. Pero y entonces, hermanos, ¿por qué yo no soy bendecido? ¿Por qué yo no soy bendecida? ¿Por qué no soy próspera como muchos hermanos? Dice la palabra que por cuanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y aquí juega una parte muy importante, los pastores, a la iglesia donde congregás. Porque ahora en día hay pastores, hay iglesias que son sala cuna, que lo que están haciendo es entretener a los niños. ¿Qué pasa cuando se llevan a los niños al daycare, con los babysitters? Le digo porque he visto eso muchas veces. En el daycare, en el babysitter dice, ok, el niño está llorando, denle en el tetero, denle en el chocolate, denle los chips, denle los churros, y para que se entretenga, y para que el niño deje de llorar. Eso es lo que está pasando en muchas congregaciones, en muchas iglesias, que entretienen al niño, para que no se vaya de la iglesia, para que esté allí, para que pase allí. Esa es la tarea de las guarderías. Esa es la tarea de las guarderías, entretener. Y eso es lo que está pasando en las iglesias. No están discipulando, no están preparando. Hay personas que no pueden decir 25 versículos de memoria. Son presa fácil del enemigo. Son como el tamo que arrebata el viento y los mueve de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque no sabemos nada de nuestra constitución. No sabemos nada de la constitución del reino de los cielos. Pero cuando tú vienes y te paras en la escritura y dices, Padre, yo he creído en tu Hijo Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Padre, yo soy tu hija. Ahora yo asumo mi responsabilidad como hija y comienzo a pensar, comienzo a ver, comienzo a hablar y comienzo a actuar como un hijo de Dios, como una hija de Dios, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Las iglesias se entretienen, hay pastores que solo entretienen. Son muy pocos de ellos, porque hay muchos que sí están trabajando para la obra, están sacando discípulos. Y al creyente es de prepararlo, discipularlo, capacitarlo y decirle, vaya, sea el mejor termine como mejor en su 6º grado, sean los mejores en el de bachillerato. Si no puede, pues queda entre los primeros 3, pero hay que ser de los mejores, para que vaya a la universidad y salga preparado como un ingeniero de Dios, un ingeniero hijo de Dios, un licenciado en administración de empresas como Dios, un piloto, un arquitecto, un abogado, para que tengamos una nación con servidores públicos
amantes y temerosos del reino de los cielos, para que sea fácil cumplir la constitución terrenal. Pero las iglesias están entreteniendo a los niños. El problema, eso es normal, la etapa de niño es normal. Pero no puedes tener 22, 24, 28, 30, 40 años en la iglesia. El problema no es que seas un niño y que te den la leche espiritual cuando debes de estar comiendo comida sólida. El problema es que todavía te tengan que limpiar la leche de los bigotes. Que eres un niño de 30, de 35, de 40 años. Y por eso es que la bendición no llega. Por eso tu cambio de vida no llega. Por eso tu transformación no llega. Porque el juez dice, oh no, a ver, dice, aquí están los herederos. Hay dos puntos principales para darle la herencia a los señores, a la familia García, que dejó aquí estipulado en el testamento su padre. Dios Padre dice que somos herederos de Él y herederos con Cristo Jesús. Y Él dice que para recibir esa herencia de Él, que nos dio en la cruz del Calvario, tenemos que ser hechos hijos de Dios. Y viene y la segunda, ser hijos del heredero. Va y dicen, sí, aquí está establecido, aquí está en el acta de nacimiento, que sí, que ella es padre. Y si hubiera una duda, hay que hacerle prueba de sangre. Dice la Biblia que nosotros fuimos lavados con la sangre del Cordero. Nosotros tenemos derecho legal a esa herencia. Pero hay muchos que no la están recibiendo porque piensan como niños, hablan como niños y actúan como niños. Por eso no ha llegado la bendición de Dios a sus vidas como debe de ser y vivir una vida próspera y abundante. Regresa a la Constitución. Mira tus derechos como ciudadano del reino, como hijo de Dios. Y tu vida y la vida de los tuyos cambiará para la honra y la gloria de nuestro Dios y Padre, y Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga.